ambiente, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 7 de enero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas. En los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica, 97.7 FM. Comenzó el año 2019 lleno de retos para nuestro país, para nosotros como sociedad. Espero que tengamos la sabiduría y la valentía para materializar el cambio que necesita Venezuela. Iniciamos esta semana, cargada de noticias, de informaciones. Ya conocen ustedes esta, que tiene que ver con el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que en su momento declaró en desacato, un desacato inexistente a los diputados de la Mesa de la Unidad, uno del PSUV, elegidos en Amazonas. Bueno, aparentemente este funcionario está solicitando asilo en los Estados Unidos. Se trata de Cristian Serpa, diputado del PSUV, que votó por sí mismo para ocupar un puesto en el máximo tribunal de nuestro país. Él aseguró en entrevista que decidió salir de Venezuela para desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Tras esta partida, ahora lo acusan de abuso sexual y otros delitos. El hecho ocurre, y no es menor, en momentos en que el Grupo de Lima denunció la ilegitimidad de Nicolás Maduro, quien, ha anunciado que se va a juramentar el próximo 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. La OEA hará lo propio el mismo día en sesión de Consejo Permanente para rechazar y desconocer la legitimidad del Ejecutivo venezolano. Además, el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, saben ustedes, propuso como hoja de ruta que el Parlamento asuma como único poder legítimo electo por los venezolanos, la representación del pueblo de Venezuela ante la comunidad internacional para defender y resguardar los intereses, derechos y patrimonio del pueblo. De esto vamos a conversar ampliamente durante la mañana de hoy, como es natural, para tratar de entender lo que viene, el panorama que tenemos por delante. Saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el doctor José Vicente Jaro. Es abogado, especialista en Derecho Constitucional, es defensor de derechos humanos. Doctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti, saludos a la audiencia, como siempre. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Iniciaría a partir de lo que ha ocurrido con este magistrado express, un diputado del PSUV que votó por sí mismo. Él huye de Venezuela y asegura que toma la decisión para desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Recordar que en su momento la Asamblea Nacional ya declaró la ilegalidad del procedimiento que salió adelante de la Asamblea Nacional bajo el control del PSUV. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, primero yo creo que es importante señalar que este señor, Cristian Serpa, este señor llega hasta lo que es el cargo de primero diputado del PSUV y luego magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, vamos a decir, ese tribunal que se mantiene allí al margen de la Constitución. Y cuando digo al margen de la Constitución, lo digo porque ha proferido más de 200 sentencias que en los últimos años han ido desmontando el Estado constitucional en Venezuela. Bueno, este diputado
hay que decir, es el hijo de el embajador de Venezuela en China, el señor Serpa, que su padre fue secretario de la Asamblea Nacional durante la gestión de Cilia Flores, durante la gestión de Nicolás Maduro Moros como presidente de la Asamblea Nacional y durante la gestión de el mismo Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional. Señor Serpa, que es el padre de este magistrado que ahora está en los Estados Unidos, es pues una clave para el régimen en todo lo que es los préstamos que ha ido recibiendo de parte de China, y básicamente es una de las personas que se ha transformado en uno de los principales beneficiarios del régimen económicamente, en lo que es las comisiones provenientes de esos préstamos y líneas de crédito del fondo chino y de esos negocios con China que están bastante ocultos, bastante opacos y que nunca han pasado por el Parlamento y por el control de la Asamblea Nacional. Hay que destacar y señalar que este señor Serpa, magistrado que llega ahora a los Estados Unidos, tiene ese antecedente. Él llega allí por precisamente tener alguien pues que lo apoya, que lo apadrina, que es su propio padre, y a la vez por precisamente el apoyo que va recibiendo de esas personas relacionadas con su padre, que son Cilia Flores, Nicolás Maduro y más recientemente Diosdado Cabello, nada más y nada menos que el embajador de Venezuela en China, y una persona que pues tiene la clave de muchos de los negocios que está haciendo Venezuela en estos momentos con China. No obstante eso, ahora su llegada a los Estados Unidos está llena de polémicas, ¿no? Porque es algo que sucedió pues con muchos rumores, con mucha información cruzada sobre las razones por las cuales se habría apartado del tribunal. Él, en una entrevista que ha dado a algún medio en el exterior, en Miami, él de alguna manera se desmarca políticamente del régimen de Nicolás Maduro, del Tribunal Supremo de Justicia, narra lo que ya todos sabemos es el Tribunal Supremo de Justicia de Dos Pilitas, ese tribunal ilegítimo, que no es más que una oficina, una especie de comisaría política del PSV y del régimen. Narra cómo eso no puede llamarse, no puede calificarse en modo alguno como un Tribunal Supremo de Justicia, y no es un órgano precisamente que se encargue de velar por la defensa de la Constitución o los derechos de los venezolanos. Narra todo esto, pero eso no lo exculpa, en mi opinión, de una cantidad de delitos en que él ha incurrido conforme al ordenamiento jurídico venezolano, de una cantidad de sentencias y de fallos que él ha suscrito y que han hecho e hicieron bastante daño a los venezolanos. Yo allí sí voy a ser muy estricto y voy a tener la misma consideración que tengo con el caso de Luis Ortega Díaz. Se trata de violadores sistemáticos de derechos humanos. El caso de Rodríguez Torres, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, que ahora se dice que está en la oposición e incluso tiene alguna representación en el Frente Amplio Venezuela Libre, a través de algún grupo de lo que llaman el chavismo disidente. Se trata de violadores sistemáticos de los derechos humanos. Hay personas que piensan que estas personas deben de alguna manera ser atraídas hasta la causa democrática para de alguna manera darle incentivos y así generar una transición. Yo particularmente, en mi opinión, José Vicente Jaro, creo que a este tipo de personas, más allá
de la delación que están haciendo con respecto a delitos que se están cometiendo y jurídicamente esa delación, técnicamente esa delación puede dar lugar a la rebaja a algunas penas que se le deben aplicar. Esas personas tienen que ser sometidas a la justicia, esas personas tienen que ser procesadas y condenadas conforme a la legislación venezolana en su oportunidad, y de alguna manera deben enfrentar la justicia. Esa delación, esa confesión, esa información que den, lo único que va a originar y puede originar es una rebaja de la pena que ellos tengan como una atenuante, más no puede conducir automáticamente a que nosotros hagamos de estas personas, repito, como hizo Ortega Díaz, como Rodríguez Torres, ahora como este magistrado, o como lo hizo en su momento Aponte, o como lo hizo Velázquez Alvaray, que nosotros los consideremos ya como unos próceres y unas personas que ya automáticamente tenemos que darle pues un placer y un puesto importante en lo que es la causa y la lucha por la democracia. Una especie de borrón y cuenta nueva, doctor, efectivamente. Decía este funcionario que, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, en sus palabras, es un apéndice del Ejecutivo, y efectivamente en esta entrevista que concedió a un medio de comunicación venezolano en el exterior, bueno, él daba cuenta de cómo funcionan las cosas, lo que ya sabemos, venía a ratificar lo que ya sabemos. Yo quisiera referirme, doctor, también a lo que va a ocurrir esta semana, el 10 de enero. La Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela se pronunció hace algunos días calificando de usurpación la toma de posesión de Nicolás Maduro, en la misma línea del pronunciamiento del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, quien ofrecía además una hoja de ruta de lo que pueden hacer desde el Parlamento a partir de este momento. Esto, por cierto, ha provocado la reacción del propio Nicolás Maduro. Ayer calificaba o descalificaba al diputado Guaidó como títere del imperio, denunciaba por supuesta traición a la patria. Vamos a escuchar al diputado Guaidó, doctor, y yo quisiera escuchar su opinión, su análisis acerca de lo que va a ocurrir a partir de esta semana en nuestro país. Que nos escuchan en cualquier parte del mundo, que quisiéramos que estuvieran aquí con nosotros. Proponemos reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moros por no haber habido elección el 20 de mayo. Que a partir del 10 de enero estará usurpando la presidencia de la República. Esta Asamblea Nacional, como único poder legítimo electo por los venezolanos, asuma la representación del pueblo, crean un órgano de articulación para la transición, que retomemos el proceso de renovación y designación de poderes usurpados, promover la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias que puedan impulsar cooperación humanitaria y, por supuesto, la restitución del orden constitucional. Autorizar la ayuda humanitaria y comunicarnos directamente con los países que han estado dispuestos a ayudar, a colaborar con el pueblo de Venezuela. Debemos crear un fondo de recuperación de activos producto de la corrupción, tarea muy avanzada por este Parlamento, que encontrará muy pronto, además, resultas positivas para el país. También debemos aprobar una agenda legislativa que dé forma jurídica, soporte, respeto a una transición, una que debemos construir. Doctor Haro, quisiera su comentario, porque entre otras cosas, el efecto natural de la usurpación de funciones, según la Constitución vigente en nuestro país, aunque no se cumple, es que, bueno, esta autoridad es ineficaz y sus actos serían nulos. ¿Qué puede comentarnos? Sí, quiero aclarar que nosotros en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, el grupo de profesores, 15 profesores que suscribimos el documento de la Cátedra de Derecho Constitucional, hemos emitido un documento efectivamente en el que hicimos amplias consideraciones sobre lo que debe hacer o debería hacer
pues el Poder Legislativo enfrente a la pretensión ilegítima de Nicolás Maduro de mantenerse en el cargo como presidente de la República de manera ilegítima, después del 10 de enero y a partir del 10 de enero del año 2019 para un nuevo periodo constitucional, amén de que algunos miembros de la cátedra, de la propia cátedra, reconocemos que esa ilegitimidad viene ya desde hace tiempo. Lo que aumentaría el 10 de enero es la gravedad de esa ilegitimidad, la gravedad de lo que es la usurpación en el cargo. Pero nosotros en la Cátedra de Derecho Constitucional aclaramos algo muy importante, que esa usurpación viene producto o se ha venido dando por la existencia de una vacante en el cargo en la presidencia de la República, una falta absoluta en la presidencia de la República. Quiero recordar que la propia Asamblea Nacional, en un acuerdo del 9 de enero del año 2017, y luego la propia Asamblea Nacional, en un acuerdo del 21 de agosto del año pasado, declararon que existía un vacío en el cargo, que existía una vacante en el cargo, que existía una falta absoluta en la presidencia de la República y que era necesario ser colmada. Lo decía muy bien el acuerdo de la Asamblea Nacional del 21 de agosto del año pasado. Al no ser colmada esa vacante en el cargo de la presidencia de la República, ¿qué es lo que sucedía? Bueno, un cargo que estaba vacante estaba siendo ocupado, es decir, ocupado ilegítimamente, usurpado por Nicolás Maduro Moros, y esa usurpación debe cesar. Decir que a partir del 10 de enero Nicolás Maduro Moros se encuentra ilegítimamente ejerciendo el cargo de presidente de la República o usurpando el cargo de presidente de la República es básicamente repetir lo que tantas veces hemos sostenido desde el 9 de enero del año 2017 y que sobre eso hay varios acuerdos parlamentarios y hay decisiones del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. No obstante, el diputado Juan Guaidó afirmó que en su discurso que existía a partir del 10 de enero una usurpación, pero que no existía una vacante. Y dejó entender, antes de exponer las 8 líneas que acabamos de escuchar, que serían las líneas y el eje de la agenda legislativa parlamentaria de este año, dejó entender bien claramente y muy a mi pesar que, frente a la situación que él considera de no vacante, es decir, él decía, en otras palabras, que no existía una vacante en el cargo, que lo que existía era usurpación, dejó entender que la Asamblea Nacional va a tolerar esa usurpación, es decir, que la Asamblea Nacional no va a proveer el cargo para sustituir y para que se designe alguien que se encargue en la presidencia de la República, lo cual es sumamente grave, porque la usurpación se da precisamente porque por la vacante en el cargo no se cubre esa vacante. Mientras no se cubre esa vacante, por supuesto que una persona podrá estarla usurpando. Entonces aquí yo creo que es muy importante aclarar los términos en los que estamos hablando. Existe una vacante en el cargo de la presidencia de la República, esa debería ser la primera conclusión. Eso ha sido reiterado por la Asamblea Nacional desde el año 2007, 2018, ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio, pero precisamente como existe una vacante y hay una persona que la está ocupando de manera ilegítima, de manera a la fuerza, de facto, y que pretende seguirlo haciendo después del 10 de enero de 2018, a pesar de que se termina y se vence el periodo constitucional, esa vacante se hace más patente, más evidente, esa usurpación
que está incurriendo Nicolás Maduro se hace más patente, más evidente, pero la acción parlamentaria para efectivamente evitar que eso continúe es precisamente colmar ese vacío, cubrir esa bancada y designar a alguien en la presidencia de la República. Lo que ha dejado claro el diputado Juan Guaidó es que esa vacante no se va a cubrir. Él considera particularmente, y así lo dijo en su discurso textualmente, él dijo: no considero que hay una vacante, considero que hay una usurpación, y lo que dio a entender es que esa usurpación va a existir y se va a mantener, con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar a partir del 10 de enero, María Alejandra? Bueno, vamos a seguir teniendo a Nicolás Maduro usurpando la presidencia de la República, y vamos a tener a Nicolás Maduro durante las siguientes semanas, los siguientes meses, usurpando la presidencia de la República, porque el Parlamento ha decidido, por distintas razones, los análisis ya políticos y de hecho son variados, pero por distintas razones el anuncio es: no va a cubrir el Parlamento esa vacante en el cargo de la presidencia de la República. Eso por una parte. Luego, sobre las 8 líneas de acción, citando textualmente lo que ha sido el audio que me has colocado, dice o decía el diputado Juan Guaidó que va a reafirmar pues la Asamblea Nacional la ilegitimidad de Nicolás Maduro, la usurpación y el cargo de la presidencia de la República. Bueno, eso ya, como digo, como he dicho, hay bastantes acuerdos parlamentarios sobre eso. Eso es evidente, eso se tiene que hacer. Lo lamentable es que ya no se haga desde la clara visión de que existe una vacante en el cargo, sino simplemente la visión de que existe una usurpación sin más. Y por eso nosotros en la Cátedra de Derecho Constitucional siempre hablamos y dejamos claro de que precisamente esa usurpación se produce por una vacante. Pero en todo caso, la Asamblea lo va a decir, va a declarar lo que tantas veces ya ha dicho. Eso no es nada nuevo. Luego dice que la Asamblea Nacional va a asumir la representación del pueblo de Venezuela. Textualmente lo que acaba de decir el audio, de escucharse en el audio que tocabas de poner, la representación del Venezuela, del pueblo de Venezuela ante la comunidad internacional. Bueno, esa representación es del pueblo de Venezuela, es la que tiene que tener la Asamblea Nacional. El Parlamento como tal, así lo establece la Constitución y las leyes venezolanas, es representante del pueblo de Venezuela. Uno de los representantes del pueblo de Venezuela es uno de los únicos 2 poderes legítimos que ha sido reconocido por la comunidad internacional, por el Grupo de Lima. El Grupo de Lima, en un pronunciamiento del 4 de enero, un día antes de la tomada de posición de la nueva Junta Directiva, hacía referencia a la Asamblea Nacional como poder legítimo electo por el pueblo, pero también hacía referencia a lo que es el Tribunal Supremo legítimo en el exilio como un poder legítimo cuya legitimidad precisamente deviene de la Constitución venezolana. Entonces, este segundo punto tampoco es una novedad. Todos sabemos que la Asamblea Nacional es, por naturaleza y de acuerdo a la Constitución, el órgano pues que representa al pueblo de Venezuela ante la comunidad internacional, y así lo ha hecho en muchas gestiones que han realizado ante la comunidad internacional. Absolutamente. Luego, claro sí, el punto, doctor. Sí. Vamos a tratar de contactar a diputados de la Asamblea Nacional porque las preguntas que surgen en torno a esta hoja de ruta o estas propuestas que se han hecho durante la instalación del Parlamento venezolano es si esta representación va más allá del Poder Legislativo, tomando en cuenta que se habla justamente de resguardar, de defender los intereses, derechos y patrimonio del pueblo venezolano. Vamos a tratar de aclararlo a lo largo del programa. Doctor José Vicente Jaro, gracias por atendernos, acompañarnos tan temprano, ofreciendo detalles, el análisis jurídico de esta situación, que va a tener que enfrentar nuestro país a partir de esta semana. B. Douglas, a través del Twitter, antes de hacer la pausa, nos envía un tuit, un mensaje de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Él escribió: ninguna noticia falsa blanqueará la dictadura de Maduro. No
reconoceremos al régimen. En el Parlamento Europeo estamos con los venezolanos humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. Venezuela debe recuperar la libertad y la democracia con elecciones limpias, más reacciones a propósito de lo que va a ocurrir, lo que ya está pasando en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar-restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Lolo, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, tratando de entender, los escenarios que tenemos por delante a partir de esta semana. Hemos compartido con ustedes algunas reacciones, la última del presidente del Parlamento Europeo. Varios de los embajadores acreditados de nuestro país estuvieron en la sesión de instalación de la Asamblea Nacional. De hecho, el representante diplomático de Francia aseguró a los medios de comunicación que no van a asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo
Supremo de Justicia, que desde este fin de semana, ya no cuenta con uno de sus miembros, Cristian Serpa, magistrado, que fue diputado del PSUV, quien votó por sí mismo, desde los Estados Unidos, en entrevista concedida a medio de comunicación venezolano en esa nación, aseguraba que había salido de Venezuela para desconocer al gobierno de Nicolás Maduro tras su partida. Ahora lo acusan de abuso sexual y otros delitos. Tenemos a la diputada Manuela Bolívar de Voluntad Popular, organización que preside el Parlamento. Diputada, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Feliz año. Feliz año. Muchas gracias por atendernos el día de hoy en vivo. Diputada, mucho interés de conocer los detalles acerca de esta declaración de intenciones de Juan Guaidó, quien ayer fue acusado por Nicolás Maduro de traición a la patria. Él decía que el Parlamento, como único poder legítimo electo por los venezolanos, va a asumir la representación del pueblo y de Venezuela ante la comunidad internacional para defender y respetar los intereses, derechos y patrimonio del pueblo. Esto, ¿cómo lo van a hacer? La escuchamos. Bueno, sí, en efecto, María Alejandra, primero hay que reconocer y hay que reiterar que la Asamblea, confirma lo que habíamos declarado, que era la usurpación del cargo. Pero ahora el 10 de enero, y sobre todo ante el gobierno y la comunidad internacional, quedaban los lapsos constitucionales, en efecto lo que sucede es que Venezuela se queda sin presidente. Y se queda sin presidente, y hay que recordar el por qué, porque no hubo una elección libre. Entonces, en ese sentido, la única institución legítima y democrática es la Asamblea Nacional. En ese sentido, el reto, y aquí, María Alejandra, también hay que recordar, estamos ante una dictadura. O sea, eso no significa en tiempos, ni días concretos, ni fechas concretas. O sea, es un proceso de presión que viene, que lleva su curso, porque aquí hay que decir que la acción de la comunidad internacional no ocurre en el vacío, ocurre el producto de meses y años de trabajo, de denuncias, de acumulación y de registro de categorizar y caracterizar el régimen de Maduro como una dictadura. Y en efecto, el hecho de esta supuesta juramentación que se efectuará, que ellos han anunciado que van a efectuar el 10 de enero, pues no va a tener un reconocimiento ni interno, es decir, ni por la Asamblea Nacional, ni mucho menos por la comunidad internacional. Entonces, ahora, ¿qué significa eso? En efecto, la Asamblea Nacional, como lo anunciaba el presidente Juan Guaidó, va a proceder en la designación de algunas autoridades en representación del país a nivel internacional, y esta agenda se irá anunciando día a día, de los pasos a seguir. Lo que conlleva es que Venezuela se queda sin el Ejecutivo. La Asamblea Nacional es el espacio de hoy de conducción, de denuncia, de articulación legítimo, democrático, reconocido por la comunidad internacional, y por otro lado, pues hoy más que nunca, y ojo, y aunque quien me escuche puede decir, pero ¿para qué vamos a seguir insistiendo? Es que seguir insistiendo que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir y tienen el deber del cumplimiento de la Constitución Nacional, y hoy estamos ante un hecho político, institucional, histórico, que no tiene precedentes en la historia de Venezuela, que es que no tenemos presidente. Y ante eso el cumplimiento de la Constitución establece que, y por eso se reitera, y por eso Juan Guaidó reiteró muchísimo el llamado a las Fuerzas Armadas a cumplir a cumplir la Constitución Nacional. Ahora, diputada, escuchando atentamente la intervención del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, incluso leyendo su declaración, da la impresión que la intención es a la larga establecer una especie de gobierno de transición con la participación de todos los factores, de todos los, cuerpos vivos de la nación. Yo quisiera su opinión, saber si esta interpretación es correcta y a la larga, efectivamente iniciar una transición a la democracia, porque lo cierto es que el Ejecutivo Nacional da la impresión, a la luz de las declaraciones de ayer, que va a actuar en consecuencia. ¿Qué puede comentarnos? No, y aquí sabemos, María Alejandra, que todos tenemos una espada de Damocles. El hecho de que ayer Nicolás Maduro amenazara y categorizara, o sea, todo aquel que se opone, todo aquel que defiende la Constitución del 99 es un enemigo, hoy de la patria para el régimen. En ese sentido, estamos claros, de lo que se enfrenta. Ahora, no estamos solos. Sin lugar a duda, hoy hay que
tender y hay que hilar, digamos, las bases, las líneas o el paso siguiente de la transición, porque hay que decir, o sea, las cosas no se decretan, o sea, si fuera un solo decreto y un solo papel, mira, bueno, o sea, la realidad sería otra en este país, me explico. Aquí la cuestión es hacerla posible, o sea, hacerla posible, y en ese sentido, hoy más que nunca se le hace llamado, la comunidad internacional está actuando, y está actuando con tanto a nivel de presión, como a nivel, digamos, de sanciones individuales. Y esto hay que decir, no es una sanción al país, no es que se le bloquee al país. El país hoy no produce, no hay plata porque hoy no produce y porque todo lo que quebraron, todo se lo robaron. Ahora se sancionan a los corruptos, tal fue el caso de Andrade, tal fue el caso, y vendrán más. Y vendrán más, en la medida en que hoy, ¿qué es lo que está pidiendo la comunidad internacional? Que se retome la senda democrática en Venezuela, que se retome el hilo constitucional. ¿Qué vamos a hacer dentro de la Asamblea? Sentar las bases, tejer, hacer los llamados, designar, o sea, lo que se debe hacer para hacer esto posible. Ahora, reitero, no se trata de decretos, ¿no? O sea, no se trata de solo un papel, se trata de, en efecto, hacerlo posible. Ahora, diputada, hay efectos prácticos de esta situación de usurpación denunciada por los países que conforman el Grupo de Lima, incluso por el gobierno norteamericano, todavía nuestro principal socio comercial, y al menos lo que establece la Constitución, artículo 138, vigente en nuestro país, aunque no se cumple, es que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Es decir, que puede ocurrir, por ejemplo, con convenios y acuerdos que están vigentes, que a partir de este momento se han suscrito por Nicolás Maduro. Quisiera su comentario, claro. Y no sé si lo han analizado internamente en la Asamblea Nacional. Y que queden en frío, me explico, o sea, es decir, en efecto, y hay que también recordar que lo que venga es producto de un régimen que se niega a salir del poder. O sea, no es que la comunidad internacional no está mandando, o no dice, o no hace, no. Alguien violó una norma, alguien violó la ley, y en este caso ellos están violando el hecho de que nuestra Constitución establece que nosotros, los venezolanos, debemos vivir en un sistema libre y democrático. Y en ese sentido, como tú bien lo dices, o sea, ellos no tienen ni siquiera la obligación de pago, no tienen ni siquiera la obligación de un cumplimiento de acuerdo, no tienen ni siquiera la obligación de responder a las cuentas. O sea, porque es decir, el cuenta antes de la nación es ilegítimo. O sea, no es como que si yo vaya a un banco y vaya a cobrar por una cuenta de alguien que no es, ¿me explico? O sea, que dice el banco que no debe pagar. Entonces, hoy entramos en una presión, sin lugar a dudas, política en sus distintos niveles, pero no es una presión que la pone la Asamblea Nacional, y en eso necesito que quien me escuche lo explique, porque el régimen va a empezar a decir, como ya lo está diciendo, que lo que estamos viviendo es por culpa de la oposición apátrida, que es por culpa de los marcianos, que es por culpa de los americanos, que es por culpa de todo el mundo menos de ellos. Pero no. La verdad es que son culpa de ellos, porque quienes violaron la Constitución son ellos. Entonces, hoy el militar que pase hambre, y que está pasando hambre, porque van a decir, bueno, hay unos que están enchufados, pero hay otros que no. Hay una base que es hay una base que obedece, y hay unos poquitos que son los que roban. Entonces, esta base que obedece hoy va a estar sufriendo lo que sufrimos millones de venezolanos, producto de los pocos que hoy se niegan a retomar la Constitución. Ahora, cada venezolano, incluyéndome, tenemos el deber de hacer valer la Constitución. Sin lugar a dudas estamos viviendo momentos duros, y vienen momentos más duros. Me explico, porque aquí hay que decir que, mira, o sea, a nivel económico todo el mundo habla de que, bueno, que imagínate que vamos a extrañar el año pasado, que fue horrible. Entonces, y hay que saber que esto tiene una culpa y una causa y una raíz de origen, es el régimen. Ahora, nosotros establecemos también dentro de los puntos a designar que nos vamos a ocupar del tema humanitario, que aprobamos, y vamos no solo a aprobar, a canalizar, a ver cómo se le puede entrar el hecho de que entre la ayuda humanitaria, porque hoy lo que vivimos no es solo una crisis económica, estamos ante una emergencia humanitaria compleja que está trayendo muchísima hambre en el país. Entonces, en efecto, reitero, o sea, todos estos mecanismos pudieran ser de fácil ejecución si hubiese un régimen democrático, y para ello también es por eso que volvemos al origen. El objeto es retomar la democracia en el país para que exista, para que podamos, atender la crisis y retomar un camino hacia la democracia y la libertad.
Finalmente, diputada, ciertamente el gobierno va a utilizar el argumento del bloqueo, la presión internacional para justificar lo que está ocurriendo en nuestro país. Sin ir más lejos, ayer Nicolás Maduro hacía referencia al acuerdo suscrito por los países del Grupo de Lima y concretamente el punto referido a Guyana. ¿Qué responde usted en torno a este tema? Históricamente esta administración, la del expresidente Chávez, entregó en bandeja, y esta es una interpretación muy personal, la reclamación histórica del Esequibo. Sin embargo, ahora utilizan este documento para justificar lo que pueda ocurrir a continuación. ¿Qué dice usted? No, y yo creo que, mira, aquí a cada venezolano nos duele nuestra tierra. Me explico, o sea, es decir, cada kilómetro, cada metro. Ahora, la soberanía no es una cuestión de un eslogan. La soberanía es una forma de vida, o sea, en términos de que tenemos que defender, apropiarnos, sentir como nuestro. Y la verdad es como tú lo decías, o sea, el régimen entregó el Esequibo, entregó por CARICOM, por votos del CARICOM. Entonces ahora les molesta una resolución. Ojo, la soberanía, reitero, nosotros como parlamentarios, de hecho, una comisión del Parlamento que estuvo en el Esequibo y que ha denunciado continuamente los temas del Esequibo, que ha denunciado lo que está sucediendo en el arco minero, porque ¿quiénes están hoy en el arco minero? ¿Quiénes están en Apure? ¿Quiénes están en Barinas? Está el ELN, y el ELN no es venezolano. Entonces, ante eso también hay un tema de soberanía y no hay pronunciamiento. Entonces, es decir, aquí la soberanía, y por eso reitero el llamado a las Fuerzas Armadas. Aquí todo venezolano tiene que hacer valer la Constitución, y la soberanía también es parte de ello, como lo es la libertad y como es la democracia. Entonces, hoy estamos ante un régimen que endeudó, que regaló territorio, que cedió derechos, que hoy hace que el ELN mate a funcionarios de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas del Ejército, producto de negocios de malversación ilegales. Entonces, ante eso es necesario y es interés de todos, porque aquí todos los venezolanos queremos reencontrarnos, todos los venezolanos queremos vivir en libertad, todos los venezolanos queremos trabajar para que nuestro dinero valga producto de nuestro esfuerzo, no que nos regalen las cosas. Entonces, ante eso, hoy más que nunca, el llamado es que también es hoy un deber a que el obediente desobedezca y que obedezca la Constitución, que es lo primordial para todos los venezolanos. Gracias, diputada Manuela Bolívar, por atendernos, acompañarnos, diputada de Voluntad Popular, expresando opinión y análisis acerca de los escenarios que tenemos por delante luego de la instalación del Parlamento, la nueva Junta Directiva y lo que va a ocurrir esta semana, el 10 de enero, a partir del 10 de enero. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja.
Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezclar con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día, es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto: incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en línea telefónica, se suma a nuestra mesa de debate el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas, como siempre. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su análisis, embajador, acerca de los escenarios que tenemos por delante. Creo que nos enfrentamos a una situación inédita en nuestro país, yo diría que en la región. Usted me corregirá si me equivoco. Hace algunos días el Grupo de Lima en un documento advertía que desconocía la legitimidad de Nicolás Maduro, quien toma posesión en el Tribunal Supremo de Justicia el próximo 10 de enero, el impacto, el alcance que esta situación va a tener. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, como decía, efectivamente es un caso inédito, una situación así, no recuerdo algo similar. En el caso de la caída de Somoza, hubo una acción de la OEA en 1979, donde se le pedía, por cierto, liderizada por el gobierno venezolano de esa época. Sin embargo, algo así como la declaración del Grupo de Lima, que fue tan clara, tan tajante, crea una nueva situación. Le está pidiendo a Maduro que entregue el poder ejecutivo a la Asamblea Nacional.
además de definir como ilegítimo el gobierno a partir del 10 de enero, que en realidad no es otra cosa que declarar un gobierno de facto. O sea, aquí tenemos un gobierno a partir del 10 de enero reconocido internacionalmente, sin embargo, de facto desde hace ya algún tiempo, cuando el irrespeto a la Constitución se hizo evidente, por lo menos a partir de la formación de la Asamblea Nacional Constituyente, que evidentemente fue hecha de una forma absolutamente inconstitucional e ilegítima. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, primero el 8 de enero es muy importante, porque el 8 de enero la Asamblea Nacional ha anunciado su presidente que tomará algunas decisiones. Se habla de un Consejo de Estado consultivo. Habrá que ver qué significa, qué atribuciones la Asamblea Nacional le va a dar, quiénes serán los nombrados para ese Consejo de Estado, si es real esta información que surge en las redes. Evidentemente veremos, de punto de vista a partir del 10, veremos la actitud de cada estado, de cada país, porque en la declaración del Grupo de Lima y también la Unión Europea han anunciado que cada uno de los países, dependiendo de sus intereses, de la presencia, por ejemplo, de comunidades importantes de venezolanos que tienen doble nacionalidad, efectivamente eso va a ser un punto que se va a tomar en cuenta. O sea, la idea inicial de algunos de que habría un rompimiento de relaciones diplomáticas masivas por parte de la comunidad, eso no se ve como real, por el simple hecho que hay opiniones, efectivamente, como el padre Ugalde, la mayor parte de la oposición representada en la Asamblea Nacional, que dice que es mejor tener a los diplomáticos extranjeros de países democráticos en Venezuela aún a un nivel muy por debajo de embajador, como es el caso de la mayoría de los países de América Latina, donde hay primero secretario, segundo secretario, o sea, como encargado de negocios. Ahora, embajador, perdón que lo interrumpa. Con relación a la posición del acuerdo suscrito por el Grupo de Lima, se han generado toda clase de reacciones, aparentemente por la falta de coordinación con la dirigencia de oposición. El punto referido a Guyana lo ha utilizado el gobierno, o al menos Nicolás Maduro, para advertir que apoyar la declaración de estos países es traición a la patria. Yo quisiera su comentario porque usted conoce perfectamente el tema. Decíamos hace algunos minutos que en nuestra opinión este gobierno y el anterior, ofrecieron en bandeja de plata nuestra soberanía, prácticamente por años, negando la reivindicación histórica del Esequibo. Yo quisiera su reacción y su opinión al respecto. Leíamos alguna declaración que ofrecía usted, publicada ayer por el Diario El Nacional. ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente el artículo 9, el punto número 9 de la Declaración de Lima, se basa primero digamos, precisamente lo que tú anticipabas, la irresponsabilidad y el mal manejo que ha tenido este gobierno desde hace mucho tiempo, repito, quizás desde por lo menos el 2004 en adelante, del tema del Esequibo, que ha hecho que conjuntamente con el aislamiento que Venezuela tiene en este momento, precisamente por la ilegitimidad del régimen, crea las condiciones para ese punto número 9. Recordemos que Guyana es miembro del Grupo de Lima. No me extraña absolutamente nada que haya hecho el lobby normal dentro del grupo en la reunión, alegando sus razones, diciendo que la interceptación que hubo por la Marina venezolana era en aguas
claramente guyanesas, y efectivamente esto creó las condiciones para este punto, donde la ignorancia por parte de la comunidad internacional del tema, creado precisamente en buena parte por la falta de acción del gobierno venezolano en los últimos 20 años, hace que la comunidad internacional reaccione diciendo, bueno, esto evidentemente es una acción más de este gobierno ilegítimo, militarista, porque recordemos la cantidad de miembros de la Fuerza Armada que forman parte de este gobierno, que precisamente hace pensar a la comunidad democrática internacional que esa fue una acción de fuerza, una acción precisamente ilegítima e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. En cambio, Venezuela debería haber aclarado desde hace tiempo que una cosa es la zona en reclamación y otra cosa es la plataforma continental que proyecta el propio territorio del estado del Tamacuro, que precisamente proyecta para hablar en términos geográficos, el delta del Orinoco, que esas son áreas marinas y submarinas absolutamente venezolanas que están fuera del tema de nuestros derechos sobre la zona de reclamación. Y esto confunde a la opinión pública. Si uno ve el artículo de The Economist, el último número, una de las revistas más importantes, si no la más importante, Relaciones Internacionales, un semanario muy respetado, confunde precisamente, cree que el tema de la interceptación se debe a la zona en reclamación. Entonces, todo esto, ¿de quién es la culpa? Bueno, de 20 años de abandono, de responsabilidad, de falta de seriedad, de falta de profesionalidad en la Cancillería para explicar, para presentar el tema del caso venezolano en relación al Esequibo. Y eso lo demuestra que dos secretarios generales, no uno, dos secretarios generales tomaron la decisión de llevar el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, que es lo que Guyana siempre ha querido desde 1966 y que Venezuela siempre ha tratado de impedir porque era precisamente el medio de solución más favorable a Guyana. Y esto lo logra este gobierno, primero por el abandono absoluto del tema y después cuando se le ocurrió recuperar el interés por razones estrictamente políticas a partir del 2015, ha hecho un desastre del tema por la falta de preparación y por la falta de asesoría. Guyana tiene asesores de primer nivel en ese tema, pagados en dólares desde hace años. Y en Venezuela yo todavía no sé si hay, se nombran personalidades, pero formalmente no se ha dicho nada. Y todo esto muy recientemente. O sea, embajador. Sí, dígame. No, perdón que lo interrumpa, es que se nos ha agotado el tiempo, pero creo que el punto queda absolutamente claro. Lo que está ocurriendo con Guyana es responsabilidad del Ejecutivo Nacional. Siempre recordamos lo que dijo el entonces expresidente Chávez, fue una decisión política y ahora tratan de escurrir el bulto de una interpretación personal con esta última declaración del Grupo de Lima. Como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, lamentando, por cierto, la partida de José Visconti, extraordinario periodista, una persona excepcional. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Nos vamos, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron